¿La historia de Jesús se basa en los mitos de Osiris y otras religiones anteriores? La idea de que los seguidores de Jesús plagiaron mitos paganos de la antigüedad sobre dioses que mueren y resucitan lleva siglos en circulación. Este argumento surgió sobre todo en los círculos académicos alemanes en el siglo XIX, pero a día de hoy está completamente obsoleto, a pesar de que lo seguimos escuchando en la literatura sensacionalista o en foros de Internet. ¿Por qué digo que es un argumento obsoleto? En primer lugar, todos estos mitos sobre dioses que mueren y resucitan son historias completamente distintas a los hechos históricos sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Los mitos paganos y romanos no pretenden ser históricos, no ocurren en un momento y lugar determinado, sino que hacen referencia a las estaciones y las cosechas. De la misma forma que la semilla muere en la tierra y vuelve a renacer en la primavera, estos mitos son metáforas de la fertilidad y los ciclos del año. En segundo lugar, no existe ni un ápice de evidencia de que un grupo de galileos judíos, la mayoría sin educación, plagiaran mitos paganos, aparte de que resulta impensable que un judío encontrara inspiración en mitologías paganas, porque para ellos eran una aberración. Pero es que además se ha tergiversado mucha de la información sobre estos mitos que, sencillamente, no es cierta. El ejemplo que más se usa es el del dios egipcio Horus. Supuestamente, Horus nació de una virgen el 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos, resucitó a Asar de los muertos, le crucificaron y resucitó al tercer día, y se asevera que esta historia ya estaba en circulación durante siglos antes del nacimiento de Jesús. En realidad, Isis era la madre de Horus y estaba casada con Osiris, el padre de Horus, quien usó el miembro amputado de su marido para quedarse embarazada de Horus. No era una virgen. En realidad, Horus no nació el 25 de diciembre, sino entre el 24 y 28 de agosto. En realidad, la primera referencia a que Horus tuviera 12 discípulos se encuentra en un poema del siglo XIX después de Cristo. Y en realidad fue Isis la que resucitó a Osiris, no fue Horus. Pero lo más curioso de todo es que Horus no pudo haber sido crucificado, porque la crucifixión es un invento romano que no existió hasta el siglo V a.C. Y además, Horus no llega a morir, por lo que no podía resucitar. Es decir, cualquier parecido es mera coincidencia. Pero el problema principal de este argumento es este, que no existe relación causal alguna entre estos cuentos mitológicos y los hechos históricos sobre Jesús. Aunque existieran parecidos, no significan nada. Te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas de ese barco que estaba cruzando el Atlántico, que todo el mundo calificó como indestructible, de unos 250 metros de largo, y que en una noche helada de abril, a unos 600 kilómetros de la isla de Terranova, se chocó con un iceberg y se hundió, y la mitad de sus pasajeros murieron por falta de botes salvavidas? ¿Cómo se llamaba? El Titán, el hundimiento del Titán. Querrás decir el Titanic, ¿no? Pues no, porque precisamente en 1898, 14 años antes de que se hundiera el Titanic, se escribió la novela El hundimiento del Titán. ¿Quién de nosotros hoy diría que en realidad el Titanic fue una historia inventada, copiada del cuento del Titán? Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas evidencias históricas de que el naufragio del Titanic ocurrió de verdad, se parezca o no a cuentos anteriores. Da igual que existan relatos similares a lo largo de la historia, y hay muchos más, porque en realidad similitud no significa causalidad. No hay una relación causal entre el Titán y el Titanic, de la misma forma que no hay ninguna relación causal entre los mitos antiguos y los hechos históricos sobre Jesús. Sin embargo, lo que sí tenemos es multitud de evidencia de que Jesús es quien dijo ser y de que realmente resucitó de la tumba al tercer día y de que hoy puedes tener una relación con Él porque está vivo, porque te ama y porque te está buscando. No estamos hablando de cuentos, hablamos de un Dios vivo que puedes conocer ahora mismo. ¿Has escuchado alguna vez su voz? ¿Has sentido alguna vez su amor? Quizás hoy sea ese día.